En Éxodo 3:15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y en el Talmud dice: el nombre de Dios no es profanado si un judío engaña a un cristiano. Baba Kama 113b. Y hay una nota: en otras versiones más extensas la traducción correcta sería: está permitido engañar a los cristianos. El judío puede mentir y perjurar para condenar a un cristiano. El nombre de Dios no es profanado cuando se miente a los cristianos. De tal manera que el primer cuento chino que nos contaron es que se había perdido la pronunciación del nombre de Dios, porque ellos dicen que en boca de nosotros es profanar el nombre de Dios. Una gran mentira. También nos hablan de que el Mesías no existió. En una primera instancia así nos los dicen. Y sin embargo, con el paso del tiempo vemos que empiezan a decir que él fue judío. Eso es cierto. Pero no le reconocieron aún como el Hijo de Dios, el Mesías. No le reconocen que vino a salvar lo que se había perdido. Les habló en sus templos, les habló en las calles, les habló con sabiduría y así no entendieron. Y a veces los cristianos repiten: no, el nombre de Dios se perdió, ¿cómo se pronuncia? No debemos permitirnos hacer esto, porque hasta nuestro Mesías nos dijo que debemos santificar su nombre cuando oremos a él. Su nombre es Jehová. Hemos visto la claridad de la palabra de Dios. En Éxodo 22:9 dice: en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaran pagará el doble a su prójimo. Esto está claro, cómo los hijos de Dios deben de comportarse, no solamente para los de su pueblo, sino para dar ejemplo a todo el mundo de lo que Dios habla. Sin embargo, ellos profanaron la palabra de Dios. Un judío requiere no pagar a un gentil los sueldos que se le deben por su trabajo. Sanedrín 57a. Y en otras traducciones dice: lo que un judío robe a un goyín se lo puede quedar. De ninguna manera. Nadie puede hacer esto más que un ratero. Y un ratero no está dentro del pueblo de Dios. Y en la misma palabra de Dios, donde dice: en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere este es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Es claro que también le habla a los jueces Dios y les dice que no deben su balanza ir sobre el pobre o sobre el rico, sino sobre la palabra justicia. Se debe hacer justicia. Ahora vemos el Talmud que habla
de su justicia. Si un judío halla un objeto perdido por un gentil, no tiene que devolverlo. Baba Mesía 24a y Baba Kama 113b del Talmud. Al que encuentre un objeto perdido por un gentil, le está prohibido devolverlo. Debe quedarse con él. Sanedrín S. N. Con. Dios no será generoso con un judío que se case su hija con un hombre viejo, o lo que tome a una esposa por su hijo, infante, o que regrese un artículo perdido a un no judío. Sanedrín 76a. Un judío puede quedarse algún bien perdido por un goyín y encontrado por un judío. Chosenham 226.1. La parte de Talmud fue escrita por los hombres que les dicen de bendita memoria. La Torá está escrita por Dios y esa nunca cambia. El que los hombres de bendita memoria hayan cambiado la palabra de Dios, entendemos los pasajes donde Dios se expresa con enojo contra este pueblo. Dios juzgue a este pueblo. En Éxodo 20 dice: no hurtarás. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El colmo de los colmos. Se atreven a robar a Dios sus diezmos y ofrendas. El Talmud dice: ¿cómo interpretar la palabra robo? Para un goyín está prohibido robar, hurtar o hacer esclavas a mujeres, etc., de un goyín o de un judío. En cambio, para un judío, nada de esto está prohibido si lo hace a un goyín. Tosefta Abodat Sara 8:5. Esto, Malaquías, a través del profeta Malaquías les dijo: ¿y por qué me robas? Dijo Dios. ¿A quiénes? A estos hombres. Así también son nuestras exhortaciones. Algunos llamados pastores que acostumbran cobrar el diezmo, la ofrenda y las primicias, con el fin no de dárselo a la viuda, al huérfano o al extranjero, sino lo toman como un salario, como hombres dignos de hacerse ricos del dinero de Dios. ¿Acaso no han leído Malaquías 3:8? Nadie debe robar a Dios. Hoy no es posible dar diezmo, ofrenda o primicia, puesto que los levitas no se han levantado. Los levitas de Dios no se han levantado. Por lo tanto, no se puede cobrar a la gente esto. La gente, si ve que su pastor hace el bien a su familia, pues tiene que darse de acá. ¿Qué quiere decir esto? Voluntariamente lo que ustedes quieran dar para que este hombre haga su trabajo, pero es distinto a estar cobrando los dineros de Dios. Cuando vemos que se le dice no solamente a un hombre de la comunidad judía, sino de cualquier lugar, que puedes jurar falsamente, no estás hablando del Dios de Abraham,
de Isaac y Jacob. De ese no estás hablando. Y nosotros sabemos quién vino a sembrar todo lo que es mentira y todo lo que es maldad. Nosotros amamos al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero tenemos que vivir como dice la palabra de Dios, y que la salvación vino del Mesías en su pacto que vino a dar. En Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Esto se complementa. Moisés es un profeta de Dios y habló del mismo Mesías. Moisés nos dice cómo comportarnos, cómo Dios quiere que nos comportemos. Y la gracia y la verdad de esta palabra vinieron por medio de Yeshua. Nos hizo comprender que no, sin mérito alguno, Dios nos otorgaba la gracia y que Él transmitía la verdad, puesto que ya hemos conocido la mentira que se decía ya en aquellos tiempos. Por eso en Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Efectivamente. Pero los falsos profetas, ¿por qué son fáciles de identificar del otro lado, del lado judío? También del lado llamado cristiano, encontramos profetas falsos que transgiversan la palabra de Dios. Y esto no puede ser. Pero ¿cómo evitar que en nuestra mente, en nuestro corazón sea engañado por unos o por otros? Simplemente leyendo la palabra de Dios, sentándonos con nuestra familia a ir leyendo algunos versículos de la palabra y aferrarnos a Él. Y si viene alguien a querernosla cambiar, no es posible, no debemos admitirlo, debemos huir de esas personas. Y nosotros nunca interpretar la palabra de Dios. Es una sabiduría que el hombre no puede alcanzar a interpretarla, sino solo a comprenderla. Esta es la fórmula, y nuestro guía es nuestro Mesías, nuestro Rabí, Yeshua. Por lo tanto, te menciono, esta serie acerca del pueblo judío, un pueblo gentil, no es para provocar el odio, sino para que aún conociéndolos cumplamos la palabra del Mesías, amándolos, no dejándonos engañar, pero no despreciarlos. Esto es las enseñanzas de nuestro Mesías y serán recompensadas por Dios.